Estamos en Lucas 17, 11 al 19. ¿Qué hacer hacia Dios cuando recibo sus beneficios? ¿Qué hacer hacia Dios cuando recibo sus beneficios? Por lo general, los seres humanos olvidamos fácilmente los beneficios que recibimos. Por lo general, lo malo se nos queda. Incluso hay personas por toda la vida. Hay gente que le hicieron algo cuando niño y todavía guarda ese dolor ahí. Pero fácilmente olvidamos los beneficios que recibimos y esto nos hace malagradecidos. A veces, miren, cuánta generosidad Dios ha permitido tener a la iglesia con esta comunidad. Y muchos hoy en día ni siquiera nos voltean ni a ver siquiera. ¿Por qué? Porque se les olvidó el beneficio que recibieron y ven mal lo que está presente. En medio de las necesidades que tenemos, buscamos la forma, cualquier forma de conseguir lo que queremos, pero cuando lo hemos logrado, cuando logramos el beneficio, ¿cierto? Cuando logramos la sanidad, cuando logramos el dinero, cuando logramos que el hogar se restaure, abandonamos la persona o la situación de la que recibimos el beneficio. Eso nos hace malagradecidos. Eso nos pasa. Piense usted y yo, ¿cuántas cosas usted y yo hacemos en beneficio de otros? Y mientras tenemos o le damos, ahí tenemos el amigo. Pero cuando no hay dinero, cuando no hay beneficio para otros, parece que los amigos que pasaron, como que se esfumaron. Y es lo que pasa en la vida. Por lo general somos malagradecidos. Cuando observamos el Antiguo Testamento, cuando vamos a las Escrituras en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, nos cuenta la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, ¿ustedes se imaginan qué es estar cautivo durante 430 años? Yo solamente pienso y yo le oro al Señor. Bueno, yo tengo familia, la mayoría de mi familia, de mis hermanos en sangre, viven en España. Y ellos, quiera o no, tuvieron que salir del país por unos beneficios o lo que sea, pero ellos son extranjeros en otro país. Mi hermano el mayor lleva ya casi 30 años en España, pero aún así dice que todavía algunos españoles lo tratan como un bicho raro. Yo pienso, aquellos que hace unos cuantos años llegaron a Colombia desde Venezuela, y no es que llegaron a Colombia porque dijo, ay, yo me voy para Colombia porque es el mejor país del mundo. No tuvieron opción. Les tocó venirse porque sus hijos estaban aguantando hambre, porque el gobierno no les dio lo que tenían que darles un país, y están acá y están ahí a lo que les den. Muchas veces menosprecian, unos han hecho lo malo, otros han hecho lo bueno, otros son menospreciados y encontramos. Yo le digo, Señor, ojalá y a mí nunca me toque eso. Nunca me toque salir de mi casa porque me la quitaron o porque ya no hay que comer o porque buscar el beneficio. Bueno, el pueblo de Israel estuvieron 430 años esclavos y Dios, usando un libertador, les ha sacado de la esclavitud con milagros, prodigios y señales. Y les lleva hacia una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra la llamaban la tierra prometida. Ustedes saben la historia. Pero escuchen algo. Moisés está sacando con milagros, prodigios y señales al pueblo de Israel. Pasan el mar y gloria a Dios. Pero en el primer obstáculo, en el desierto, se quejaron contra Dios y contra Moisés. ¿Eso cómo se llama? Malagradecimiento. Es decir, mientras recibían los beneficios, mientras los egipcios recibían las plagas y ellos no, mientras los egipcios se les murieron los primogénitos y a ellos no, yo me imagino a ese pueblo, nuestro Dios es poderoso, y cuando salen y en el desierto no tienen agua y no tienen que comer, ay, cuánto anhelamos la carne en Egipto que nos daban, así sea como esclavos. Me estoy explicando, hermanos. Este pueblo le pasó eso. Y la pregunta es, ¿por qué somos así? ¿Por qué los seres humanos se nos olvida el beneficio que recibimos de otros? ¿Por qué
se nos olvida que en los momentos más difíciles nos ayudaron. Ah, sí, pero pastor, es que hoy en día él me hizo malo. Pero no te aferres a lo malo. Regresa a lo bueno que recibiste. En medio de los beneficios, todo está bien, pero cuando vienen las dificultades, hasta llegamos a juzgar y quejarnos de la persona o de la situación que vivimos. ¿No han notado? Mientras, no sé, todo está bien mientras le ayudamos, mientras le proveemos, mientras esto, pero cuando ya no hay, el que provee es el malo. Eso es lo que pasa. Al Señor Jesús le pasó lo mismo. Multitudes le seguían. La Biblia nos dice que multitudes le seguían, pero ¿por qué le seguían? Por sus beneficios. Porque les daba de comer, porque los sanaba, porque los liberaba, porque los aceptaba. Pero pocos por lo que él era. En una oportunidad, multitudes lo seguían y él dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y dice que lo abandonaron. Y él toma a sus discípulos y les dice: dígame una cosa, que ustedes también me van a dejar. Y Pedro, ¿qué dice? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, las multitudes buscan al Señor por el beneficio, por lo que Él hace y no por lo que Él es. Y es precisamente lo que Lucas, a través de esta historia que hemos leído hoy, nos hablará en estos versículos. Estamos en medio de cualquier necesidad, y si recibimos los beneficios de Dios, la pregunta es: ¿qué espera Él que hagamos? Es decir, Dios nos ha beneficiado, te dio la vida física. Para muchos de nosotros nos dio la vida espiritual, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. La pregunta es, según estos textos, estos versículos, ¿qué espera Dios que hagamos cuando recibimos sus beneficios? Por eso el título: ¿qué hacer hacia Dios? Escuche muy bien, ¿qué hacer hacia Dios cuando recibimos sus beneficios? Es decir, si tú eres beneficiado por Dios, miren una cosa. Por eso una de las críticas que el Señor le hace a las primeras 7 iglesias allá en el Apocalipsis es: has dejado tu primer amor. Vea, yo conozco creyentes que en los primeros 2-3 meses de cristianismo, él es un varón y reunión de mujeres, yo quiero estar en la reunión de mujeres, y yo quiero estar y quieren estar en todo porque están apasionados. Ellos saben que Dios los ha perdonado, ellos saben que Dios los sacó de la vida que llevaban, pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Como que esa pasión se va olvidando, como que, no, ya, eso ya lo sé, y como que se nos olvida al comienzo lo que hizo Dios por nosotros. Una vez más, ¿qué hacer hacia Dios cuando recibo sus beneficios? Bueno, en esta historia, porque es una historia, fue una historia real, vamos a ver 5 puntos que nos van a mostrar lo que ocurre en esa historia y lo que espera Dios. Número 1, vamos a ver una necesidad. Número 2, vamos a ver una petición a esa necesidad. Número 3, vamos a ver una orden en medio de esa necesidad. Número 4, vamos a ver el resultado de recibir sus beneficios. Y número 5, el resultado de creer a sus beneficios. Una cosa es resultado de recibir sus beneficios, otra cosa es el resultado de creer a sus beneficios. Miremos como número 1 una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que se presenta en esta historia? Regresen a Lucas 17:1. Miren lo que dice Lucas 17:1. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba ¿qué? Entre Samaria y Galilea. Notan, el Señor Jesús va camino a Jerusalén. Yo quiero llamar la atención a esto, usted que me está viendo en este video y usted que está aquí. Resulta que en la época del Señor Jesús existían tres sectores. Estaba Judea, capital Jerusalén. Judea, por eso los judíos. El reinado se dividió. Salomón tenía un reino unido, pero luego su hijo Roboam permitió que el reino se dividiera.
10 tribus al norte, capital Samaria. Por eso Israel, capital Samaria, Judea, capital Jerusalén. Así que el Señor sabe que su pueblo, o en ese momento su pueblo, el que se mantuvo puro, era el pueblo judío. Los judíos no se habían mezclado. Hermanos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mire que en la época de los judíos, 12 tribus, 10 tribus, dice que se mezclaron tanto con el mundo. Los hombres se casaron con mujeres que no eran de su raza, y permitieron que sus hijos se mezclaran, que luego no se sabía si eran pueblo de Dios o no. Por eso los judíos y los samaritanos no se juntaban, porque ellos sabían que mezclar. Y es lo que yo les decía. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos o a nuestros parientes dice, ay, no, él no es creyente, pero yo lo convierto, pastor? Bueno, eso no es bíblico. Los creyentes se casan ¿con quién? Con creyentes. Y eso fue lo que pasó. Estaba Judea, estaba Samaria, los que se habían mezclado, y estaba Galilea, más arriba. Y el Señor venía de Galilea, pasando entre Galilea y Samaria, mientras iba para Jerusalén. Él iba camino para allá. Y cuando iba para allá, se encuentra con una necesidad. Pero lo que Lucas está mostrando aquí es que por el lugar donde está pasando no era Judea. La mayoría de personas por ese lugar donde estaban no eran sus compatriotas, no eran judíos, es decir, no eran creyentes, no eran de su pueblo. ¿Por qué Lucas aclara por dónde estaba pasando el Señor? Tómelo como referencia a Mateo 10:5. Dice el Señor Jesús: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayan, y en las ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Quiero aclarar esto. Lucas se toma la tarea de dejar escrito en su evangelio que el Señor iba pasando por Galilea y por Judea. Judea y Galilea, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque inicialmente el evangelio no iba para los no judíos, era solo para los judíos. Es decir, que en ese sector no había judíos en ese sentido que recibieran el mensaje. Y Marcos 7:26 dice: la mujer era griega y serofenicia, una mujer que le estaba pidiendo un favor al Señor Jesús, que le sanara a su hijo que estaba endemoniado, y le rogaba que le echase fuera su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Notan? Una mujer extranjera se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, mi hija está atormentada por un demonio, por favor, quiero que tú la sanes. Y el Señor le dijo: vea, no está bien que yo le quite el pan a los hijos por dárselo a los perrillos. Le está diciendo a ella, decirle perro, ¿cierto? A uno que no era judío, eso era déspota. Y el Señor le está diciendo: no está bien. Luego ella le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Lo que está diciendo aquí el Señor es: inicialmente yo vine a beneficiar a mi pueblo, al pueblo judío, ¿cierto? Y Lucas se toma la tarea diciendo: el Señor iba pasando entre Galilea y ¿qué? Samaria. Pero ¿qué pasó? No está en Judea. Y el verso 12 dice: y al entrar en una aldea, que no nos dice cuál aldea era, pero era una aldea que no era judía, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí vemos la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de estos hombres? Sanidad. Pero más que sanidad, tenían lepra, eran leprosos. Y no era cualquier necesidad, sí, eran leprosos. ¿Y por qué estos hombres se pararon desde lejos? ¿Por qué le hablan desde la distancia al Señor Jesús? Bueno, ellos estaban obedeciendo una ley de Levítico 13:46.
En Levítico 13:46 dice que todo el tiempo que una persona estuviera con lepra o que la llaga estuviera en su cuerpo, diría inmundo. Este será impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada. Es decir, un leproso no podía acercarse a una persona que estuviera sana. Así que los leprosos sabían en esa aldea que no era judea, 10 leprosos están desde lo lejos y dicen desde lo lejos, presentan su necesidad. Tienen una necesidad y de lejos no se acercan. Así que mis hermanos, ¿qué hemos visto? El Señor va pasando por un pueblo que no es su pueblo y en ese pueblo encuentra una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? 10 hombres que eran leprosos, excluidos de lo que la sociedad les pudiera ofrecer. Aquí vemos entonces una necesidad y no era cualquier necesidad. Las personas no solo tenían dificultades físicas, sino emocionales. Oiga, no hay nada peor. Bueno, yo no sé si usted que me está viendo, a usted, en la época del COVID, si a usted le dio COVID, yo no sé si a mí me dio COVID o no, pero qué feo. Yo recuerdo a mi sobrino en España. Mi hermano me decía que él le dio COVID y allá en España cumplieron muy rigurosamente esto. Y dice que al niño durante 15 días le metían la comida por debajo de la puerta. O sea, usted no puede acercarse a nosotros porque nos contamina. Bueno, eso era temporal. Un leproso era de por vida, donde tenía que vivir fuera del pueblo, donde tenía que no acercarse a nadie. Era menospreciado. Él no solamente tenía un problema físico, sino que tenía un problema ¿qué? Emocional. Se sentía rechazado. Así que en medio de esa necesidad hay una petición. Mire, la petición está en el verso 13. ¿Qué dice? Y alzaron la voz diciendo, y por favor miren en la escritura que ahí hay un símbolo de exclamación, ¿cierto? Dígalo en el sentido como ahí lo están diciendo ellos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros, es lo que están diciendo. Pero me gustaría que noten la forma en que ven estas personas al Señor Jesús. ¿Cómo lo llaman? Maestro. De manera implícita lo están viendo como una persona que pueden sacar un beneficio de él. Lo ven como maestro y ese maestro lo puede sanar. Habían escuchado que él sanaba. Bueno, lo sana. Y frente a esta observación, el Señor no es ajeno a la necesidad de ellos. Al contrario, los ve e inmediatamente les da una orden. Ya la vamos a ver. En la vida, hermanos, tenemos deseos, tenemos caprichos, tenemos necesidades y tenemos urgencias. Todo ser humano muchas veces tiene deseos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un deseo y es un día, mi sueño, hermano, yo quisiera ir en un avión y que me pongan un paracaídas y lanzarme. Yo deseo eso. El problema es que mi esposa me dice, pero todavía no. ¿Sí? Yo tengo deseos. Hay gente que dice, yo deseo ser tal cosa, yo deseo. Muchas cosas tenemos deseos. Y si las tenemos o no, pues no nos morimos. Otras son caprichos. ¿Qué son caprichos? Son aquellas que te gastan tu dinero, que te hacen daño a ti y que, pues finalmente, pues era un capricho. ¿Cierto? Que no, simplemente no te beneficia, o si te beneficia, te beneficia de manera temporal, pero mañana no cumple nada. Pero hay otros que son necesidades. El alimentarse, por ejemplo. El dormir, por ejemplo. ¿Cierto? O la salud. La salud es una necesidad. Y estos tenían una necesidad. ¿Y qué necesidad? Y las otras son urgencias. Ya se le convierte en urgencia. Cuando usted ya
dice, no, definitivamente camine, vamos, ¿cierto? Llamen ambulancia o algo, o no sé, se le convirtió en una urgencia. Estos leprosos, a pesar de las dificultades que pudieran tener con el pueblo y con ellos mismos, y sabiendo lo que tenían era una verdadera necesidad, piden compasión. Miren, esto me llevó a pensar que cuando la enfermedad más grande que tenemos los seres humanos es el pecado, y lo evidenciamos en nuestra vida, es ahí donde podemos pedir la compasión de Dios. El ser humano tiene una necesidad. ¿Y qué es la necesidad? Necesita un salvador para el problema más grande que tiene, y es el pecado. Pero cuando no lo vemos como necesidad, por eso es que vivimos la vida como si nada. ¿Me explico? Estos tenían una necesidad, y en medio de la necesidad exclaman: ten compasión de nosotros. Algunos, como no vemos que el pecado es una necesidad que necesitamos solucionar, incluso nos creemos mejor que otros a veces. No necesitamos al Salvador. Pero ellos presentan su necesidad, y el Señor no es ajeno, pero a eso les da una orden. ¿Qué sucede en la historia? Miren la orden que les da. Verso 14. Lucas 17:14. Cuando Él los ¿qué? Los vio. ¿Cuántas personas seguían al Señor Jesús? Multitudes. Pero sabe, en medio de la multitud, generalmente las bendiciones vienen de aquellos que realmente saben que tienen una necesidad. Venga, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir: yo estoy enfermo, me gustaría que Dios me sane? Levante la mano. Ok, pero ¿cuántos realmente lo ven como una verdadera necesidad? En su mente está: pues si estoy sano, pues gloria a Dios. Y si no me sana, pues ahí voy. A trancas y a mochas, como dicen. Estos lo veían como una necesidad. Y en medio de la multitud, y en medio de lo que estaban viviendo, ellos exclaman: ten compasión de nosotros. Y Él entonces, como ve que realmente tienen una necesidad, cuando los vio, dice el verso 14, les dijo: y muéstrense a los sacerdotes. Interesante. Miren esto. Ellos estaban leprosos, y el Señor les dice: vayan, les da una orden. Por eso dice que lo tercero es una orden. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Esta orden tenía dos direcciones, hermanos. Número uno, a cumplir por fe su palabra, y número dos, a cumplir la ley. ¿Cómo así, pastor? El Señor le dice a sus 10 leprosos: no vengan a mí, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y la pregunta es: ¿y qué tiene que ver eso? A ver, es que el leproso soy yo, y yo quiero es que tú me sanes, que tengas compasión de mí. ¿Por qué me mandas a los sacerdotes? Entonces yo les digo que esto tiene dos direcciones. Número uno, tiene una dirección de que por fe tienen que obedecer a su palabra, y por fe tienen que cumplir la ley. Es decir, ellos escucharon del Señor: vayan y presenten. Es una orden y no la entendemos. ¿Cómo así? Yo quiero que ya me sanes. Yo vi cómo sanaste a otros, pero ¿por qué nos mandas hacia allá? Eso se requiere fe. Si Él me está diciendo vaya, ¿qué hago? Voy. Eso se requiere fe. Pero por otro lado, a cumplir la ley. ¿Por qué? Levítico capítulo 13, verso 1, decía que si alguien tenía lepra, tenía que ser filtrado por el sacerdote. Levítico 13:1 dice: habló Jehová a Moisés a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de su cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciese la llaga más profunda que la piel en la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo.
En ese tiempo no iba uno al médico, que hoy en día uno va al médico y el médico dice, no, usted definitivamente lo que tiene es tremendo, ¿cierto? Esto es tremendo. ¿Y qué es tan tremendo? No, pues doctor, yo quiero saber qué tan tremendo. Dice, ¿usted sabe inglés? Sí. ¿Cómo se dice dos en inglés? Tú. Ah, ¿y cómo se dice más? More. Usted tiene eso, tumor. Hágame el favor. Cuídese porque se puede convertir en un cáncer, ¿cierto? Entonces, hermanos, en ese tiempo eran los sacerdotes quienes declaraban inmundo al... Es que hay algunos que estaban ya como muy... Discúlpeme usted que está aquí viendo este video muy juiciosamente. Aquí habían algunos ya casi dormidos. Entonces los declaraba inmundos, era el sacerdote. Él era el que decía si estoy enfermo o no. Levítico 13:45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Mire, qué terrible el que tuviera lepra. Él tenía que llevar sus vestidos harapientos y tenía que decir o proclamar al pueblo: inmundo, inmundo, y la gente tenía que retirarse. Es decir, por donde él fuera a pasar y había gente, él tenía que pregonar: va un inmundo, va un leproso. Qué terrible. Así que el Señor le dice: vaya y preséntense ¿qué? Al sacerdote. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Qué terrible. Así que el Señor les dice: ustedes están pidiendo compasión, vayan y cumplan lo que dice la ley. Es el sacerdote el que dice si usted tiene lepra o no. Estoy explicando. Les da una orden, ¿sí? Levítico 14:1 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Notan? Si una persona tenía lepra y de repente se sanaba o tenía formas de sanarse, dice que será llevado al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grano e hisopo. Si la persona se sanaba, aún el sacerdote decía: definitivamente este está ¿qué? Sano. Por eso el Señor les dice: vayan y ¿qué? Preséntense al sacerdote. ¿Sí? Tomen también como referencia Números 5:1. Todo inmundo es echado fuera del campamento de Jehová, que Jehová habló a Moisés, diciendo: manda a los hijos de Israel que echen fuera del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado de muerto, así a los hombres como mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no, aquí está el propósito. ¿Por qué Dios como que excluía a los leprosos? Dice: para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Es decir, la lepra era como la varicela, ¿cierto? Que eso por más que uno crea ser espiritual, eso se le pega, ¿cierto? Entonces, una situación difícil, pero era el sacerdote. Por eso el Señor les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Estos hombres tenían una verdadera necesidad. El Señor les anima no solo a tener fe a su palabra, porque les está diciendo: vayan al sacerdote, sino a estar obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que si eras leproso y si te ibas a sanar, o si eras sano, ¿quién determinaba si eras sano o no? El sacerdote. Por eso les está mandando a cumplir las dos cosas. Ahora, ¿qué ocurrió en esta obediencia? Miren lo que dice capítulo 17, verso 14, la segunda parte de Lucas. Capítulo 17. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Notan, mientras ellos escuchan la voz del Señor y la obedecen, ellos fueron sanados. Fueron sanados. Se me venía a la mente que muchas personas podríamos decir: yo estoy obedeciendo a lo que Dios me ha dicho que haga. Miren, de verdad que yo quise, por favor, esto, que ojalá y usted pueda
No lo pude escribir bien, pero ojalá y usted pueda comprender lo que quiero tratar de querer insinuar, como dijo por ahí el hombre sabio en palabras. Muchas veces usted y yo decimos, yo estoy obedeciendo a Dios. Lo que dice su palabra yo la obedezco. Yo estoy haciendo conforme a lo que Él me dice. Bueno, una cosa es hacer lo que Él dice, pero la pregunta es, ¿qué espera el Señor que hagas cuando has sido beneficiado? Es decir, voy a decirlo en otras palabras, tú eres un hombre, una mujer bendecido y bendecida al obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué espera Dios con esas bendiciones que estás recibiendo? Que hagas. Y es lo que vemos a continuación. Ya vimos una necesidad, ya vimos una petición y ya vimos una orden. Pero ¿cuál fue el resultado de recibir sus beneficios? Mire lo que dice el verso 15, el resultado. Entonces, ahí es un resultado. El resultado de recibir sus beneficios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dijo? Volvió haciendo dos cosas que el Señor quiere que hagamos cuando recibamos sus beneficios. ¿Qué volvió haciendo? Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Miren, hermanos, estos hombres obedecieron. ¿Obedecieron a qué? El Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos obedecieron. Pero mientras iban de camino, uno de ellos dijo, pero venga, un momentico, yo estoy obedeciendo la palabra de Él, yo estoy haciendo lo que Él me dice que haga, pero creo que aquí está más interesante lo que yo tengo que hacer con el que recibir beneficio. ¿Me explico? Uno de ellos vio que había sido sanado y no siguió hacia el sacerdote, sino que regresó dando gritos de alabanza. ¡Gloria a Dios! He sido sanado. Dios me ha bendecido. Él da gloria a Dios. Cantábamos en las alabanzas esta mañana que toda la gloria es para Dios. Y no solamente da gloria a Dios, sino que se postra en tierra y da gracias. Los 10 leprosos, solo uno regresa. Todos fueron beneficiados. Todos reciben la orden. Todos obedecieron, pero solo uno entendió el verdadero sentido del milagro. Una vez más, ¿recuerdan cómo veían estos leprosos al Señor? ¿Cómo lo veían? Como maestro y como recibidor de milagros. Pero ahora este hombre no solamente lo ve como maestro y dador. Este hombre, ¿por qué da gloria y se postra y da gracias? Porque definitivamente está mirando no tanto al Señor que hace, sino al Señor que es. Repito esto, hermanos. Este hombre definitivamente se devuelve a dar gloria a Dios y se postra a dar gracias, porque no mira tanto al Señor que hace, sino al Señor que es. Qué importante cuando usted y yo aprendemos a ver al Señor que es y no al que hace. Porque si tú esperas siempre de Él todos los beneficios, y el día que no te da, entonces te apartas. Y miren, a veces hay personas que dicen, no, yo creo a Dios a mi manera, yo no necesito de iglesia, yo no necesito de pastores, yo no necesito de hermanos, yo es a mi manera. Bueno, es que Dios se manifiesta a través de la iglesia. Cuando una persona decide desobedecer, cuando una persona es malagradecida, se va y le echa la culpa a la gente y no se ve a sí mismo, olvida el beneficio del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo me recuerda Hechos capítulo 3, la historia, verso 6? Cómo Pedro y Juan, como buenos judíos, tenían la costumbre de ir al templo a orar, pero ya habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando van llenos del Espíritu Santo, llegan al templo, y en el verso 6 hay una historia particular, y es que hay un mendigo
que lo colocaban a la puerta del templo en la Hermosa, y él esperaba una limosna. Y Pedro le dice, vayan al verso 6 de Hechos 3, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es decir, Pedro no le dice: mire, hágame el favor, no me mire a mí, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué hizo este hombre? Verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué hacía? Alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, este hombre tenía una necesidad física. Y cuando recibe el milagro, ¿qué hace? Da gracias y da gloria a Dios. ¿Qué pide el Señor cuando recibimos sus beneficios? Dos cosas: que le glorifiquemos y que le demos gracias. Gracias y gloria a su nombre. El Salmo 115:1 dice: Dios y los ídolos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿A quién se debe darle la gloria? A Dios. Si tú estás siendo beneficiado, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a su nombre. La gloria es para Él. Pero mire, la gloria es representada para Dios cuando tú te comprometes, cuando tú sirves, cuando tú estudias. Dices: Señor, yo tenía una necesidad, tú me sacaste de esa necesidad, ahora te doy gloria por medio de eso. Vayan al Salmo capítulo 100, por favor, verso 3. Salmo capítulo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas ¿con qué, hermanos? Con acción de gracias. Por tus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios, ¿qué está pidiendo? Que le demos gloria y que le demos gracias. Seamos agradecidos, amada iglesia. Aprendamos a darle gloria a Dios. No olvidemos sus beneficios. El primer milagro, la primera necesidad que teníamos era nuestro pecado, nuestra condición pecadora. Y Él nos salvó. Pues aprovechemos y vivamos nuestra vida para ser agradecidos y darle gloria. ¿Qué le dijo el Señor al respecto? ¿Sí? Con respecto a que solo uno se devolvió a dar gracias. Vayan a 17 de Lucas. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y ¿qué? Y diese gloria sino este extranjero. Notan que cuando recibimos los beneficios del Señor, Él quiere que le demos ¿qué? Gloria. Él les hace la observación: oiga, solamente este extranjero vino a dar gloria. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Este hombre no era judío y es el único el que viene a dar gloria. ¿Saben una cosa? No es lo que nos pasa a veces como iglesia. A veces estamos tan acostumbrados. Ay, que es que esa liturgia, pastor, ese culto, siempre es lo mismo. Viene otro y dice: ¡wow! ¡Qué culto tan hermoso! Y agradece. ¡Qué buena iglesia son ustedes! Pero los que estamos aquí, ay, los mismos con las mismas. Ay, mire otra vez lo mismo. No somos agradecidos si no le damos gloria a Dios por lo que nos ha dado. Aprendamos a dar gloria a Dios y aprendamos a hacer ¿qué?
agradecidos. El samaritano, y no era judío, se devuelve a dar gracias y pensaba que eso es lo que nos pasa como hijos de Dios. Estamos tan acostumbrados a los beneficios que no valoramos lo que cada día Él nos da. Hermanos, valoremos cada cosa que el Señor nos da. Vea, ¿no nos pasa a nosotros en los hogares? No sé, la esposa todos los días hace lo mismo y nos parece tan normal que no valoramos cuando al menos pone ahí la carita feliz. Gracias, esposa. O lo mismo el esposo, dale gracias. Pero como estamos tan acostumbrados, como que no valoramos. Eso nos pasa como seres humanos. Hermanos, ¿qué tan agradecidos somos con lo que Dios nos ha dado? ¿Damos gloria a su nombre? ¿Qué estamos haciendo para Él? ¿Qué ocurrió con este hombre agradecido? Mire como quinto punto el resultado de creer a sus beneficios. Verso 19. Y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. En otra versión dice estas palabras: levántate y vete, que has quedado sano porque confiaste en mí. Me gustaría enfocar que aunque algunas versiones apuntan a que la fe y la obediencia de este hombre lo llevaron a una sanidad completa, lo que el Señor le está mostrando es que la obediencia lo sana, la fe lo salva. Leo nuevamente la frase, que hasta me gustó y lo puse en mayúscula en mi sermón. El Señor le está mostrando es que la obediencia lo sana, pero la fe lo salva. Y eso fue lo que pasó con él. Él obedeció a su palabra, pero creyó quien lo salvaría. Qué cosa más maravillosa esta, hermanos. Quiero concluir. En medio de cualquier necesidad, Dios quiere que le presentes tu necesidad, no importa la que sea. Si tienes una necesidad, hermano, ve delante de Dios. Si realmente es una necesidad, si para ti es una necesidad, ve como estos leprosos. Jesús, ten misericordia de mí. Ve realmente presentándole la necesidad. Porque si no, bueno, si me responde, será la voluntad del Señor. Si es una necesidad, bueno, una necesidad, uno realmente dice, ya no me aguanto más y me voy. ¿Me hago entender? Y busco la presencia del Señor. Número 2, no te conformes solo con obedecer y tener fe para recibir sus milagros. Da vuelta atrás y glorifícale, agradécele, para que puedas disfrutar no solo de su sanación, sino de su salvación. No te conformes solo con obedecer. Porque algunos de ustedes dirán, yo soy muy obediente a lo que dicen las Escrituras. Bueno, demostremos agradecimiento y gloria a su nombre. En medio del milagro, Dios quiere que le glorifiques y seas agradecido. Si sabes que Dios te ha bendecido, si sabes que Dios te ha provisto, glorifícale. Toda la gloria es para Él. Si hoy reconoces tu enfermedad espiritual, ven y pide misericordia de Dios y pide que te perdone y que te ayude a obedecer su palabra. Miren, yo no sé, creo que alguien publicó esto y me gustó. Casi no veo este tipo de cosas, pero ¿qué puede ocurrir en el peor de los casos? Si tú vienes a Dios y le pides perdón por tus pecados y te bautizas y eres un creyente genuino, y al final de la historia, ¿qué es lo máximo que puede ocurrir? Que el cielo no exista. Dicen, pues me porté bien y el cielo no existe. Eso es lo máximo que puede pasar. Pero ¿qué tal si exista? Que sí existe. La oportunidad la tuviste acá. Si existe
conforme a lo que las escrituras realmente lo dicen, la oportunidad la habrás perdido y te vas a condenar. Así que hoy Dios te dice, escucha mi voz, yo te ordeno que te arrepientas. Dios entregó a su Hijo para que no te condenes y reconozcas que Él te ha perdonado. Vive tu vida en agradecimiento, dando siempre gloria a su nombre. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque definitivamente si somos salvos es porque tú nos perdonaste. Toda la gloria es para ti, no a nosotros. Perdónanos cuando la gente dice qué buen hombre, cómo ha cambiado, qué buena mujer, qué cosas buenas ha hecho. Definitivamente has cambiado. Y nos guardamos la gloria para nosotros. Que podamos decir toda la gloria es para ti. Y que podamos ser agradecidos y no olvidar tus beneficios. Padre, perdónanos. Hoy hay una necesidad de muchos que necesitan el arrepentimiento. Que puedan gritar así como estos varones y dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y que tú les puedas perdonar y les puedas ayudar en su debilidad para que te den gloria y honra a tu nombre. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.